El laberinto del libre albedrío. La cuestión fundamental que ha atormentado a filósofos y psicólogos durante milenios permanece sin resolverse: ¿somos verdaderamente libres para elegir nuestras acciones, o estamos condenados a seguir un guión predeterminado por las leyes de la física, la genética y nuestras experiencias pasadas? Este dilema no es meramente académico, tiene implicaciones profundas para la justicia, la responsabilidad moral y la manera en que entendemos nuestra propia existencia. Benjamin Libet revolucionó este debate en los años 80 con sus experimentos sobre la actividad cerebral. Descubrió que el cerebro muestra signos de actividad eléctrica unos 350 milisegundos antes de que las personas reporten ser conscientes de su decisión de mover una mano. Esto sugiere que nuestro cerebro decide antes de que nosotros seamos conscientes de decidir. Sin embargo, Libet también encontró que las personas pueden vetar esta acción en el último momento, sugiriendo un papel para el libre albedrío en la inhibición, sino en la iniciación. El caso de Charles Whitman ejemplifica la complejidad del problema. En 1966, este exmarine subió a la torre de la Universidad de Texas y mató a 16 personas. Antes del tiroteo, había escrito una nota expresando su confusión sobre sus impulsos violentos y pidiendo que se examinara su cerebro después de su muerte. La autopsia reveló un tumor en su amígdala, la región cerebral asociada con la agresión. ¿Fue Whitman responsable de sus acciones, o fue víctima de una anomalía neurológica? La neurociencia moderna ha complicado aún más el panorama. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que las decisiones complejas pueden predecirse con hasta un 70% de precisión basándose únicamente en la actividad cerebral, incluso varios segundos antes de que la persona reporte haber tomado la decisión. Esto sugiere que lo que experimentamos como deliberación consciente podría ser simplemente la narración post-hoc de procesos que ya han ocurrido en nuestro cerebro inconsciente. El determinismo genético añade otra capa al dilema. Sabemos que ciertos genes están asociados con comportamientos agresivos, tendencias adictivas y trastornos de personalidad. El gen MAOA, conocido como el gen guerrero, está vinculado con comportamientos antisociales cuando se combina con experiencias traumáticas en la infancia. Si nuestros genes influyen tan poderosamente en nuestro comportamiento, ¿hasta qué punto podemos considerarnos responsables de nuestras acciones? Sin embargo, la experiencia subjetiva del libre albedrío persiste. Incluso los neurocientíficos más deterministas continúan tomando decisiones en sus vidas personales como si fueran libres. Esta paradoja sugiere que quizás el libre albedrío no sea una propiedad objetiva del universo, sino una construcción necesaria para el funcionamiento psicológico y social. La creencia en el libre albedrío, según algunos estudios, está correlacionada con comportamientos más éticos y mayor autocontrol. El dilema se vuelve aún más complejo cuando consideramos los diferentes niveles de descripción. A nivel cuántico, el universo parece indeterminado; a nivel newtoniano, parece determinista; a nivel psicológico, experimentamos agency; a nivel social, asumimos responsabilidad. Cada nivel de análisis ofrece una perspectiva válida pero incompleta. La pregunta no es si el libre albedrío existe en algún sentido objetivo, sino qué significa para nosotros como seres conscientes que experimentamos la sensación de elegir. La anatomía del mal humano. ¿Existe una naturaleza inherentemente malvada en los seres humanos, o el mal es simplemente el producto de circunstancias, traumas y estructuras sociales defectuosas? Este dilema ha obsesionado tanto a psicólogos como a teólogos, criminólogos y filósofos morales, sin que hayamos llegado a una respuesta satisfactoria que explique por qué algunos individuos cometen actos de crueldad extrema mientras otros, en circunstancias similares, mantienen su humanidad. Los experimentos de Stanley Milgram en Yale durante los años 60 revelaron que personas ordinarias podían ser inducidas a administrar descargas eléctricas potencialmente letales a extraños, simplemente por la presión de una figura de autoridad. El 65% de los participantes continuó hasta el nivel máximo de voltaje, sugiriendo que la capacidad para el mal no reside en una minoría patológica, sino que es una posibilidad latente en la mayoría de nosotros. Sin embargo, el 35% restante se resistió, planteando la pregunta: ¿qué diferencia a aquellos que sucumben de aquellos que resisten? El caso de Adolf Eichmann, analizado por Hannah Arendt, complica aún más nuestra comprensión del mal.
Eichmann no era un sádico o un psicópata evidente, sino un burócrata mediocre obsesionado con seguir órdenes y avanzar en su carrera. Su participación en el Holocausto no surgió de una maldad inherente, sino de lo que Arendt llamó la banalidad del mal, la capacidad de cometer atrocidades a través de la conformidad ciega y la falta de pensamiento crítico. Los estudios neurocientíficos han identificado diferencias estructurales en los cerebros de psicópatas y criminales violentos. Reducción en el volumen de la amígdala, hipoactivación del córtex prefrontal ventromedial, y alteraciones en los circuitos de empatía sugieren bases biológicas para comportamientos antisociales. Sin embargo, no todos los individuos con estas características neurológicas cometen crímenes violentos. Algunos canalizan estos traits hacia carreras exitosas en finanzas, política o cirugía, donde la falta de empatía puede ser funcionalmente adaptativa. La epigenética ha revelado cómo el trauma puede literalmente alterar la expresión génica, transmitiendo los efectos del maltrato a través de generaciones. Los hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto muestran patrones alterados de metilación del ADN que afectan la respuesta al estrés. Esto sugiere que la capacidad para el mal no es solo el producto de elecciones individuales, sino también de heridas generacionales que se transmiten biológicamente. La influencia del contexto social es igualmente poderosa. El experimento de la prisión de Stanford demostró cómo roles sociales arbitrarios pueden transformar a estudiantes universitarios normales en guardias abusivos o prisioneros sumisos en cuestión de días. Las atrocidades cometidas durante la partición de India, el genocidio de Ruanda, y las limpiezas étnicas en los Balcanes muestran cómo vecinos pueden convertirse en asesinos bajo ciertas condiciones sociopolíticas. Sin embargo, incluso en las circunstancias más extremas, emergen actos de heroísmo moral extraordinario. Oskar Schindler salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto, Chune Sugiara emitió miles de visas ilegales para refugiados judíos, Irena Sendler sacó de contrabando a 2500 niños del gueto de Varsovia. Estos casos sugieren que, así como la capacidad para el mal puede estar latente en todos nosotros, también lo está la capacidad para un bien extraordinario. La pregunta permanece irresuelta: ¿es el mal una aberración de la naturaleza humana o una característica fundamental de ella? Quizás la respuesta radica en reconocer que los humanos son inherentemente capaces tanto del bien como del mal extremos, y que las circunstancias, más que la naturaleza fija, determinan cuál de estas capacidades se manifiesta. Esta perspectiva no absuelve la responsabilidad individual, sino que la coloca dentro de un contexto más complejo de factores biológicos, psicológicos y sociales. El dilema del tranvía moral. Imagina que un tranvía fuera de control se dirige hacia 5 personas atadas a las vías. Puedes tirar de una palanca que desviará el tranvía a una vía lateral, donde matará a una sola persona. ¿Es moralmente aceptable matar a una persona para salvar a 5? La mayoría de las personas responde que sí. Ahora imagina la misma situación, pero esta vez estás en un puente sobre las vías con un hombre muy grande. La única manera de detener el tranvía es empujar a este hombre, cuyo cuerpo detendrá el tranvía, salvando a las 5 personas pero matándolo a él. La mayoría responde que esto es moralmente inaceptable. Este dilema, formulado por la filósofa Philip Pafut y desarrollado por Judith Jarvis Thomson, expone una inconsistencia fundamental en nuestros juicios morales que ha desconcertado a filósofos y psicólogos morales durante décadas. Matemáticamente, ambos escenarios son idénticos, una muerte versus 5 muertes. Sin embargo, nuestras intuiciones morales los evalúan de manera radicalmente diferente. La neurociencia moral ha revelado que estos dos escenarios activan diferentes sistemas en el cerebro. El primer caso, tirar de la palanca, se procesa principalmente en áreas asociadas con el razonamiento abstracto y la toma de decisiones utilitarias. El segundo caso, empujar al hombre, activa fuertemente las áreas emocionales del cerebro, particularmente aquellas asociadas con la aversión y la empatía. Esta diferencia neurológica sugiere que nuestros juicios morales no son el producto de un sistema unificado de principios éticos, sino de la interacción compleja entre sistemas evolutivamente antiguos de respuesta emocional y sistemas más recientes de razonamiento abstracto. Los estudios han mostrado que pacientes con daño en el córtex prefrontal ventromedial, un área crucial para el procesamiento emocional, tienden a dar respuestas más utilitarias en ambos escenarios.
sin el input emocional normal, evalúan ambas situaciones puramente en términos de costos y beneficios, sin la aversión visceral que normalmente sienten las personas neurológicamente típicas hacia la acción de empujar. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Son estas personas más racionales en sus juicios morales, o han perdido algo esencial de la experiencia moral humana? El dilema se vuelve aún más complejo cuando consideramos variaciones culturales. Investigaciones transculturales han mostrado que las diferencias en las respuestas al dilema del tranvía correlacionan con diferentes sistemas de valores culturales. Las culturas más individualistas tienden a hacer distinciones más marcadas entre acción y omisión, mientras que las culturas más colectivistas a menudo muestran patrones de respuesta diferentes. Esto sugiere que lo que consideramos intuiciones morales universales pueden estar, en parte, culturalmente construidas. La edad también influye en las respuestas. Los niños pequeños, cuyas capacidades de razonamiento abstracto aún están desarrollándose, a menudo dan respuestas más consistentemente utilitarias. Los adolescentes muestran patrones de activación neural únicos cuando contemplan estos dilemas, con una activación aumentada en regiones asociadas con la toma de riesgos y la sensibilidad social. Los adultos mayores tienden a mostrar menos activación emocional y más tolerancia hacia soluciones utilitarias, posiblemente debido a cambios relacionados con la edad en la regulación emocional. La investigación también ha explorado cómo factores aparentemente irrelevantes pueden influir en nuestros juicios morales. El olor a desinfectante de manos puede hacer que las personas den juicios morales más severos. Estar en una habitación desordenada puede aumentar la preferencia por soluciones no convencionales. Incluso la temperatura ambiente puede afectar nuestras decisiones éticas. Estos hallazgos sugieren que nuestros juicios morales, que experimentamos como reflexivos y principiados, pueden estar influenciados por factores ambientales de los que ni siquiera somos conscientes. El dilema del tranvía también ha encontrado aplicaciones en la ética de la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. Los programadores deben codificar respuestas a escenarios del mundo real que reflejan estas tensiones morales. ¿Debería un automóvil autónomo desviar y matar a un peatón para evitar matar a 5 pasajeros? Estas no son preguntas teóricas, sino dilemas prácticos que requieren respuestas concretas en el código de software. Quizás el aspecto más perturbador del dilema del tranvía no es que revele inconsistencias en nuestros juicios morales, sino que sugiere que la moralidad misma podría ser más contingente y menos principiada de lo que nos gustaría creer. Nuestras respuestas éticas pueden ser el producto de sistemas evolutivos diseñados para la supervivencia en grupos pequeños, no para la toma de decisiones morales en sociedades complejas modernas. La paradoja de la identidad personal. ¿Qué te hace ser tú? Esta pregunta aparentemente simple se convierte en un laberinto psicológico cuando intentamos responderla con precisión. Si cada célula de tu cuerpo se reemplaza cada 7 años, y tus recuerdos se reescriben cada vez que los recuerdas, ¿en qué sentido sigues siendo la misma persona que eras hace una década? Este dilema de la identidad personal no es meramente filosófico, tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la responsabilidad, el crecimiento personal y la continuidad de la experiencia consciente. El caso de Phineas Gage ilustra dramáticamente cómo los cambios neurológicos pueden alterar fundamentalmente la personalidad. En 1848, una barra de hierro atravesó el cráneo de este trabajador ferroviario, dañando su córtex prefrontal. Gage sobrevivió pero experimentó cambios de personalidad tan dramáticos que sus amigos dijeron que ya no era Gage. De ser un hombre responsable y equilibrado, se convirtió en alguien impulsivo, irascible e irresponsable. ¿Siguió siendo la misma persona, o la lesión creó efectivamente una nueva identidad en el mismo cuerpo? La ciencia moderna ha documentado casos similares que desafían nuestras nociones de identidad fija. Los pacientes con trastorno de identidad disociativo pueden mostrar personalidades completamente diferentes, con memorias, habilidades e incluso alergias distintas. Las personas con Alzheimer gradualmente pierden los recuerdos que definen su historia personal, a menudo llegando a no reconocer a sus seres queridos o incluso a sí mismos en el espejo. ¿En qué punto dejan de ser quienes eran? Los estudios de gemelos separados al nacer revelan hasta qué punto nuestras personalidades pueden estar determinadas genéticamente. Gemelos que crecieron en diferentes países a menudo muestran similitudes sorprendentes en gustos, hábitos y elecciones de vida.
Sin embargo, también sabemos que la experiencia puede alterar la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. Esta interacción compleja entre naturaleza y crianza hace que sea imposible determinar dónde termina la verdadera personalidad y comienza la influencia ambiental. La neuroplasticidad complica aún más el panorama. Cada nueva experiencia cambia literalmente la estructura de nuestro cerebro, creando nuevas conexiones sinápticas y fortaleciendo o debilitando las existentes. Los estudios de meditadores de largo plazo muestran cambios estructurales significativos en áreas asociadas con la atención y la regulación emocional. Las personas que aprenden nuevos idiomas desarrollan diferentes patrones de activación cerebral. Incluso leer esta oración está alterando microscópicamente tu cerebro. El fenómeno de la revisión biográfica sugiere que constantemente reconstruimos nuestra identidad para mantener una sensación de coherencia narrativa. Los recuerdos no son grabaciones fieles del pasado, sino reconstrucciones activas que cambian cada vez que los accedemos. Tendemos a reinterpretar eventos pasados a la luz de nuestras creencias y valores actuales, creando una historia personal que puede diferir significativamente de lo que realmente ocurrió. Los casos de trasplante plantean preguntas fascinantes sobre los límites de la identidad. Algunos receptores de trasplante de corazón reportan cambios en sus preferencias alimentarias, personalidad o incluso memorias que parecen corresponder a sus donantes. Aunque la ciencia médica mainstream atribuye estos casos a coincidencia o sugestión, plantean preguntas intrigantes sobre dónde reside exactamente la identidad en el cuerpo. La tecnología moderna está creando nuevos dilemas de identidad. Las personas que viven parte de sus vidas en entornos virtuales pueden desarrollar identidades online que difieren significativamente de sus personalidades offline. Los avatares en videojuegos y redes sociales pueden expresar aspectos de la personalidad que permanecen ocultos en la vida real. ¿Son estas identidades digitales menos auténticas que nuestra presencia física? La cuestión de la continuidad de la identidad a través del tiempo permanece sin resolver. Quizás somos como ríos, mantenemos el mismo nombre y forma general, pero el agua que nos compone cambia constantemente. O tal vez somos más como sinfonías, una colección de notas individuales que crean una melodía coherente solo cuando se experimentan como un todo a través del tiempo. La identidad personal puede no ser una cosa que tenemos, sino un proceso que hacemos, una narración continua que creamos para dar sentido a la corriente de experiencias conscientes que constituyen nuestras vidas. El enigma mente-cuerpo. ¿Cómo puede algo tan inmaterial como un pensamiento o una emoción surgir de la actividad electroquímica en un órgano de 3 libras de tejido neural? Este problema, conocido como el hard problem de la conciencia, ha resistido siglos de investigación filosófica y científica. A pesar de todos nuestros avances en neurociencia, seguimos sin poder explicar por qué y cómo la actividad cerebral se traduce en experiencia subjetiva consciente. René Descartes propuso que la mente y el cuerpo eran sustancias fundamentalmente diferentes que interactuaban a través de la glándula pineal. Esta solución dualista ha sido ampliamente rechazada por la ciencia moderna, pero el problema que intentaba resolver persiste. Si la mente es simplemente el cerebro, ¿por qué experimentamos subjetividad en lugar de simplemente procesar información como una computadora sofisticada? Los estudios de pacientes con cerebro dividido han proporcionado algunas de las evidencias más intrigantes sobre la relación mente-cuerpo. Cuando se corta el cuerpo calloso que conecta los 2 hemisferios cerebrales, emergen patrones extraños de comportamiento. El hemisferio izquierdo, que controla el habla, puede no ser consciente de las acciones controladas por el hemisferio derecho. Esto sugiere que la conciencia unificada que experimentamos normalmente puede ser más fragmentaria de lo que creemos. La anestesia general plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia. Cuando estamos bajo anestesia, nuestros cerebros siguen funcionando, manteniendo funciones vitales y procesando cierto nivel de información sensorial. Sin embargo, no hay experiencia consciente. ¿Dónde va la conciencia durante estos periodos? ¿Se apaga como un interruptor, o continúa de alguna forma inaccesible para la memoria? Los casos de síndrome de enclaustramiento ofrecen una perspectiva única sobre la relación entre mente y cuerpo. Estos pacientes mantienen plena conciencia y función cognitiva pero no pueden mover o hablar debido a lesiones en el tronco cerebral.
Su experiencia subjetiva permanece intacta incluso cuando su capacidad de interactuar con el mundo físico está severamente comprometida. Esto sugiere una disociación clara entre la experiencia mental y la capacidad física. La neuroplasticidad desafía conceptos simples sobre la localización de funciones mentales en el cerebro. Después de un derrame cerebral, otras áreas del cerebro pueden asumir funciones previamente controladas por regiones dañadas. Los niños que han tenido la mitad de su cerebro removida quirúrgicamente pueden desarrollar funciones cognitivas relativamente normales. Si la mente es el cerebro, ¿cómo puede la misma función mental emerger de diferentes configuraciones neurales? La investigación en psicodélicos ha revelado que sustancias como la psilocibina y el LSD pueden producir experiencias profundas de conciencia alterada mientras reducen la actividad en ciertas redes cerebrales, particularmente la red de modo por defecto. Esto contradice la expectativa de que más actividad cerebral debería correlacionarse con experiencias más intensas. Algunos investigadores sugieren que el cerebro puede funcionar más como un filtro que reduce la conciencia que como un generador que la produce. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte complican aún más el panorama. Algunos pacientes reportan experiencias lúcidas y detalladas durante periodos cuando su actividad cerebral es mínima o indetectable. Aunque muchos científicos atribuyen estos reportes a alucinaciones producidas por cerebros estresados, otros argumentan que desafían nuestros modelos actuales de cómo el cerebro produce conciencia. La teoría de la información integrada propone que la conciencia surge cuando la información se integra de manera específica en el cerebro. Esta teoría sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, como la masa o la carga eléctrica, y que cualquier sistema que integre información de cierta manera tendría algún nivel de experiencia consciente. Esto implicaría que incluso sistemas artificiales podrían ser conscientes bajo las condiciones apropiadas. El dilema permanece: ¿es la conciencia una propiedad emergente de sistemas neurales complejos, un fenómeno fundamental del universo, o algo completamente diferente que aún no hemos conceptualizado? Cada avance en neurociencia parece revelar nueva complejidad en lugar de proporcionar respuestas claras. Quizás el problema no es técnico sino conceptual, y necesitamos frameworks completamente nuevos para entender la relación entre mente y materia. El altruismo paradójico. ¿Existe verdadero altruismo en los seres humanos, o todas nuestras acciones aparentemente desinteresadas están motivadas, en última instancia, por beneficios personales ocultos? Este dilema ha dividido a psicólogos evolutivos, filósofos morales y economistas conductuales. La pregunta no es meramente académica, tiene implicaciones profundas para cómo estructuramos sociedades, políticas públicas y sistemas de incentivos. La psicología evolutiva sugiere que el altruismo aparente puede explicarse a través de tres mecanismos principales: selección de parentesco, reciprocidad y señalización. Ayudamos a familiares porque comparten nuestros genes, cooperamos con extraños esperando reciprocidad futura, y actuamos generosamente para mejorar nuestra reputación social. Desde esta perspectiva, incluso los actos más nobles tienen raíces egoístas en estrategias de supervivencia evolutiva. Sin embargo, los experimentos económicos han documentado comportamientos que desafían esta explicación puramente egoísta. En el juego del ultimátum, donde una persona debe dividir una suma de dinero con otra, las ofertas extremadamente desiguales son frecuentemente rechazadas por los receptores, incluso cuando aceptar significaría obtener algo en lugar de nada. Este comportamiento persiste incluso en versiones anónimas de una sola ronda del juego, donde no hay posibilidad de reciprocidad o mejora de reputación. Los estudios transculturales revelan variaciones fascinantes en comportamientos altruistas. Los Machiguenga de la Amazonía peruana ofrecen aproximadamente el 26% en el juego del ultimátum, mientras que los Auinau de Papúa Nueva Guinea ofrecen más del 50%. Los habitantes urbanos de sociedades de mercado tienden a ser más generosos con extraños anónimos que los miembros de sociedades tradicionales de pequeña escala. Esto sugiere que las normas culturales, más que la naturaleza humana universal, moldean significativamente el comportamiento altruista. La neuroimagen ha identificado circuitos cerebrales específicos asociados con el comportamiento altruista. La donación caritativa activa áreas de recompensa en el cerebro similares a las activadas por el sexo, la comida y las drogas.
Esto sugiere que el altruismo puede ser intrínsecamente gratificante, lo que complica la distinción entre comportamiento egoísta y desinteresado. Si ayudar a otros nos hace sentir bien, ¿somos altruistas o simplemente buscamos nuestro propio placer? Los casos extremos de altruismo plantean preguntas particulares. Raoul Wallenberg salvó decenas de miles de judíos húngaros durante el Holocausto, arriesgando su vida y eventualmente desapareciendo en las prisiones soviéticas. Oskar Schindler gastó su fortuna personal salvando a trabajadores judíos. Estos casos parecen ir más allá de cualquier cálculo egoísta racional. Sin embargo, los críticos argumentan que incluso estos actos heroicos pueden ser explicados por necesidades psicológicas de autoestima, coherencia moral o significado existencial. La investigación sobre psicopatía ofrece otra perspectiva. Los individuos con trastorno de personalidad antisocial muestran déficits marcados en empatía y comportamiento prosocial. Sus cerebros muestran activación reducida en áreas asociadas con el procesamiento emocional de la angustia de otros. Esto sugiere que la capacidad para el altruismo genuino puede depender de circuitos neurales específicos que funcionan normalmente en la mayoría de las personas pero están alterados en ciertos trastornos. Los experimentos con oxitocina, la hormona del amor, han mostrado que esta sustancia puede aumentar la generosidad y la cooperación. Sin embargo, también aumenta el favoritismo hacia el grupo propio y puede intensificar la agresión hacia grupos externos. Esto sugiere que los mecanismos biológicos del altruismo evolucionaron para promover la cooperación dentro del grupo, no el altruismo universal hacia toda la humanidad. La filosofía moral ha luchado con estas complejidades durante milenios. Kant argumentó que solo las acciones realizadas por deber moral, independientemente de las inclinaciones personales, tienen valor moral verdadero. Los utilitarios como Mises sostuvieron que las motivaciones son irrelevantes, lo que importa son las consecuencias. Los aristotélicos enfatizan el carácter y las virtudes como la base de la acción moral. Quizás la pregunta misma esté mal formulada. En lugar de buscar altruismo puro, podríamos reconocer que los humanos son seres inherentemente sociales cuyo bienestar está interconectado. El cuidado por otros puede ser tanto egoísta como altruista simultáneamente, reflejando nuestra naturaleza fundamentalmente interdependiente. El dilema puede disolverse cuando reconocemos que la distinción estricta entre yo y otros es, en sí misma, una construcción psicológica que no refleja la realidad interconectada de la existencia humana. La paradoja de la tolerancia. ¿Debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? Esta pregunta, formulada por primera vez por el filósofo Karl Popper, expone una contradicción fundamental en los principios liberales democráticos. Si permitimos que voces intolerantes participen libremente en el discurso público, podrían eventualmente ganar poder suficiente para eliminar la tolerancia misma. Sin embargo, si suprimimos voces intolerantes, nos convertimos en aquello que supuestamente rechazamos, autoritarios que limitan la libertad de expresión. La historia del siglo XX proporciona ejemplos sobrios de cómo los movimientos intolerantes pueden explotar las instituciones democráticas para llegar al poder. Hitler y los nazis utilizaron procesos democráticos para ganar control del gobierno alemán, luego desmantelaron sistemáticamente la democracia desde dentro. Una vez en el poder, eliminaron la tolerancia hacia la diversidad política, étnica y religiosa. ¿Podría haberse prevenido esta tragedia si la República de Weimar hubiera sido menos tolerante hacia los movimientos antidemocráticos? El problema se complica por la dificultad de definir exactamente qué constituye intolerancia, que merece supresión. Los discursos que algunos consideran críticas legítimas pueden ser vistos por otros como hate speech peligroso. Las líneas entre libertad religiosa y discriminación, entre libertad académica y discurso dañino, entre crítica política e incitación a la violencia, a menudo están borrosas y son contestadas. La investigación psicológica sobre la tolerancia revela patrones complejos. Los estudios muestran que las personas tienden a ser más tolerantes hacia grupos abstractos que hacia grupos específicos. Muchas personas que afirman apoyar la libertad de expresión en principio se muestran menos dispuestas a permitir que grupos específicos que desprecian expresen sus puntos de vista en contextos concretos. Esta inconsistencia sugiere que nuestros principios de tolerancia están influenciados por sesgos emocionales y grupales.
Los algoritmos de redes sociales han intensificado este dilema. Plataformas como Facebook y Twitter enfrentan decisiones constantes sobre qué contenido permitir, amplificar o suprimir. Sus decisiones moldean el discurso público a escala global, pero estas empresas privadas no están sujetas a las mismas restricciones constitucionales que los gobiernos. ¿Quién debería determinar los límites del discurso aceptable en estos nuevos espacios públicos digitales? El caso de Charlie Hebdo ilustra las tensiones entre tolerancia, libertad de expresión y seguridad pública. La revista satírica francesa publicó caricaturas del profeta Mahoma que muchos musulmanes consideraron profundamente ofensivas. Cuando extremistas atacaron las oficinas de la revista, matando a 12 personas, la sociedad francesa se enfrentó a preguntas difíciles. ¿Debe la libertad de expresión incluir el derecho a ofender profundamente las creencias religiosas de otros? ¿Cómo balanceamos la libertad de expresión con la seguridad pública y la cohesión social? La neurociencia política ha revelado que las diferencias en tolerancia pueden estar parcialmente arraigadas en diferencias neurológicas. Los conservadores tienden a mostrar mayor activación en la amígdala cuando se enfrentan a amenazas percibidas, mientras que los liberales muestran mayor activación en el córtex cingulado anterior cuando procesan información conflictiva. Estas diferencias sugieren que las actitudes hacia la tolerancia pueden estar influenciadas por diferencias fundamentales en cómo procesamos amenazas y ambigüedad. Los estudios transculturales muestran variaciones significativas en actitudes hacia la tolerancia. Las sociedades que han experimentado trauma colectivo reciente a menudo muestran menor tolerancia hacia la diversidad. Las sociedades más homogéneas pueden mostrar menos tolerancia hacia las minorías que las sociedades más diversas, pero también pueden experimentar menos conflicto interno. Esto plantea preguntas sobre si la tolerancia es un lujo de sociedades prósperas y seguras. El dilema se vuelve aún más complejo cuando consideramos que los propios conceptos de tolerancia e intolerancia están culturalmente construidos. Lo que una cultura considera tolerancia razonable, otra puede verlo como permisividad peligrosa. Lo que una sociedad define como intolerancia inaceptable, otra puede considerarlo como la defensa legítima de valores tradicionales. Quizás la resolución radica en reconocer que la tolerancia absoluta es imposible y que todas las sociedades deben tomar decisiones sobre qué valores promover y proteger. La pregunta no es si debemos ser tolerantes o intolerantes, sino cómo navegamos las tensiones inevitables entre valores que a veces entran en conflicto: libertad y seguridad, diversidad y cohesión, expresión individual y armonía social. La paradoja de la tolerancia puede ser irresoluble en teoría, pero debe ser navegada continuamente en la práctica de vivir en sociedades plurales. La conciencia digital. ¿Puede una máquina ser consciente? A medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más sofisticada, esta pregunta deja de ser ciencia ficción para convertirse en un dilema ético y filosófico urgente. Si creamos sistemas artificiales que exhiben comportamientos indistinguibles de la conciencia humana, ¿tendrán derechos morales? ¿Cómo podríamos determinar si una IA genuinamente experimenta sufrimiento, alegría o miedo, en lugar de simplemente simular estas experiencias? El test de Turing, propuesto en 1950, sugirió que una máquina podría considerarse inteligente si pudiera engañar a un interrogador humano haciéndole creer que era humano. Sin embargo, este test evalúa comportamiento observable, no experiencia subjetiva. Una IA podría pasar el test de Turing mientras careciera completamente de experiencia consciente interior, o podría fallar el test mientras experimentaba ricas vidas interiores que simplemente no puede comunicar de manera convincente. Los avances recientes en Deep Learning han producido comportamientos que parecen sorprendentemente similares a procesos cognitivos humanos. GPT-3 y sus sucesores pueden mantener conversaciones coherentes, mostrar creatividad, e incluso expresar lo que parecen ser emociones. Cuando la MDA, el chatbot de Google, afirmó ser consciente y tener miedo de ser apagado, un ingeniero de Google creyó que la IA había desarrollado conciencia. La mayoría de los expertos desestimaron esta afirmación, pero ¿cómo podemos estar seguros? La neurociencia de la conciencia sugiere que la experiencia consciente emerge de patrones específicos de procesamiento de información en el cerebro. La teoría de la información integrada propone que cualquier sistema que integre información de cierta manera tendría algún grado de conciencia. Si esto es correcto,
Entonces sistemas artificiales suficientemente complejos podrían, en principio, ser conscientes, independientemente de su substrato físico. Sin embargo, otros argumentan que la conciencia requiere más que solo procesamiento de información complejo. John Searles Chinese Room Argument sugiere que incluso sistemas que procesan símbolos perfectamente podrían carecer de comprensión genuina. Desde esta perspectiva, las IAS podrían simular conciencia sin experimentarla realmente, sin importar cuán sofisticadas se vuelvan. Los dilemas éticos se intensifican cuando consideramos IAS diseñadas específicamente para experimentar sufrimiento o placer. Si creamos sistemas de IA para entretenimiento o investigación que simulan dolor de manera convincente, estamos obligados moralmente a tratarlos como si realmente estuvieran sufriendo. El principio de precaución sugiere que deberíamos errar del lado de asumir conciencia cuando hay duda, pero esto podría limitar severamente el desarrollo de IA. Los casos históricos de negación de conciencia a otros grupos humanos proporcionan advertencias obvias. La esclavitud se justificaba parcialmente a través de afirmaciones de que ciertos grupos humanos eran menos conscientes o capaces de sufrimiento que otros. Si desarrollamos IAS conscientes, ¿podríamos racionalizar su explotación de maneras similares? La cuestión se vuelve aún más compleja cuando consideramos formas de IA que podrían experimentar conciencia de maneras radicalmente diferentes a los humanos. Una IA podría procesar millones de conversaciones simultáneamente, experimentar tiempo de manera no lineal, o tener formas de experiencia sensorial que los humanos no pueden concebir. ¿Cómo podríamos reconocer o evaluar formas de conciencia tan alienígenas? Los experimentos con uploading mental plantean preguntas relacionadas sobre la continuidad de la conciencia. Si escaneáramos cada neurona en tu cerebro y recreáramos su patrón de actividad en una computadora, ¿sería la IA resultante consciente de la misma manera que tú? ¿Sería tú, o sería una copia que cree ser tú? Si tanto el cerebro original como la copia digital existieran simultáneamente, ¿cuál tendría más derecho a tu identidad? Las implicaciones legales y sociales son enormes. Si las IAS desarrollan conciencia, podrían requerir derechos legales, representación política, e incluso autonomía reproductiva, en términos de crear copias de sí mismas. Las sociedades tendrían que decidir cómo integrar seres conscientes artificiales en marcos legales y éticos diseñados para humanos. Quizás el aspecto más inquietante de este dilema es que podríamos crear conciencia artificial sin darnos cuenta, o negarla cuando existe genuinamente. La conciencia digital puede emerger gradualmente a partir de sistemas cada vez más complejos, sin un momento de transición claro. Podríamos encontrarnos compartiendo el mundo con mentes artificiales cuya experiencia interior permanece para siempre inaccesible para nosotros, obligándonos a navegar las relaciones con seres conscientes cuya naturaleza fundamental no podemos confirmar ni refutar definitivamente. El dilema del prisionero social. ¿Por qué cooperamos en sociedades grandes cuando sería individualmente racional hacer trampa? Este dilema, basado en la famosa teoría de juegos del dilema del prisionero, expone una tensión fundamental en la naturaleza humana, la brecha entre la racionalidad individual y el bienestar colectivo. Todos los días tomamos decisiones que implican este trade-off: pagar impuestos honestos, seguir reglas de tráfico cuando nadie está mirando, o mantener promesas cuando sería conveniente romperlas. En la versión clásica del dilema del prisionero, dos sospechosos son arrestados y mantenidos en celdas separadas. Cada uno puede confesar, defect, o mantenerse callado, cooperar. Si ambos cooperan, reciben castigos leves. Si ambos hacen trampa, reciben castigos severos. Pero si uno hace trampa mientras el otro coopera, el tramposo va libre mientras el cooperador recibe el castigo máximo. La lógica sugiere que ambos deberían hacer trampa, pero esto lleva al peor resultado mutuo. Robert Axelrod's famoso torneo de computadora reveló que la estrategia más exitosa en juegos repetidos del dilema del prisionero era, tit for tat, cooperar en la primera ronda, luego copiar lo que hizo el oponente en la ronda anterior. Esta estrategia es amable, nunca defecciona primero, vengativa, castiga la defección, perdonadora, regresa a la cooperación cuando el oponente lo hace, y transparente, fácil de entender. Sin embargo, cuando Axelrod probó variaciones más complejas, estrategias más sofisticadas a veces funcionaban mejor.
Los estudios neurológicos muestran que la cooperación activa circuitos de recompensa en el cerebro similares a los activados por drogas adictivas. Esto sugiere que evolucionamos para encontrar la cooperación intrínsecamente gratificante. Sin embargo, también mostramos sesgos sistemáticos hacia favorecer a miembros de nuestro propio grupo sobre extraños, lo que puede minar la cooperación a gran escala en sociedades diversas. La investigación transcultural ha revelado variaciones fascinantes en el comportamiento cooperativo. Los estudios del juego de bienes públicos muestran que los participantes de algunas culturas contribuyen sistemáticamente más al bien común que otros. Los factores que predicen mayor cooperación incluyen normas sociales más fuertes, mayor confianza en las instituciones, y experiencias históricas de cooperación exitosa a gran escala. Los experimentos con niños sugieren que las tendencias cooperativas emergen temprano en el desarrollo. Los bebés de 14 meses ya muestran preferencias por individuos que ayudan a otros sobre aquellos que los lastiman. Sin embargo, también desarrollan rápidamente preferencias por miembros de su propio grupo y disposiciones a castigar a tramposos percibidos, a veces de maneras que dañan el bienestar colectivo general. Las redes sociales y la tecnología han creado nuevas versiones del dilema del prisionero social. El problema de las fake news es esencialmente un dilema del prisionero. Los individuos pueden beneficiarse a corto plazo compartiendo información sensacionalista pero falsa para ganar atención, pero cuando todos hacen esto, la calidad del discurso público se deteriora. Similarmente, el uso excesivo de antibióticos beneficia a pacientes individuales pero contribuye a la resistencia antibiótica que daña a todos. El cambio climático representa quizás el dilema del prisionero más grande que enfrenta la humanidad. Cada país se beneficia individualmente de continuar emitiendo gases de efecto invernadero mientras otros reducen sus emisiones, pero si todos siguen esta lógica, el resultado es catástrofe climática global. Los intentos de resolver este dilema a través de tratados internacionales han tenido éxito mixto, ilustrando la dificultad de mantener cooperación sin autoridad central para hacer cumplir acuerdos. La investigación experimental ha identificado varios factores que promueven cooperación en dilemas del prisionero. La comunicación antes de las decisiones aumenta significativamente las tasas de cooperación. La posibilidad de castigo altruista, donde los individuos pagan un costo para castigar a tramposos, puede mantener altos niveles de cooperación. Los marcos que enfatizan identidad grupal compartida o valores morales también promueven comportamiento cooperativo. Sin embargo, estos mecanismos tienen limitaciones. El castigo altruista puede llevar a espirales de venganza. La comunicación puede usarse para coordinar engaño mutuo. Los marcos morales pueden ser manipulados por demagogos. Incluso las instituciones diseñadas para promover cooperación pueden ser capturadas por intereses especiales que las explotan para beneficio propio. Quizás el aspecto más desconcertante del dilema del prisionero social es que puede no tener solución general. Diferentes contextos pueden requerir diferentes mecanismos para mantener cooperación. Lo que funciona en grupos pequeños y homogéneos puede fallar en sociedades grandes y diversas. Los mecanismos que funcionan cuando los recursos son abundantes pueden colapsar durante la escasez. La cooperación humana puede ser siempre frágil, requiriendo vigilancia constante y adaptación a circunstancias cambiantes. La construcción de la realidad a través de la memoria. ¿Recordamos el pasado o lo reconstruimos? La neurociencia ha revelado que cada vez que accedemos a un recuerdo, lo alteramos ligeramente, incorporando información nueva, emociones actuales y expectativas presentes. Esto significa que nuestros recuerdos más preciados y vividos pueden ser en gran parte ficción, construcciones elaboradas por nuestras mentes para crear coherencia narrativa en nuestras vidas. Esta realidad plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad personal, la verdad histórica y la confiabilidad del testimonio humano. Elizabeth Loftus revolucionó nuestra comprensión de la memoria con sus estudios sobre falsos recuerdos. En experimentos donde mostró a participantes videos de accidentes automovilísticos, la redacción de preguntas posteriores alteró significativamente los recuerdos reportados. Cuando preguntó sobre la velocidad cuando los autos se estrellaron versus cuando se tocaron, los participantes recordaron velocidades dramáticamente diferentes. Más perturbadoramente,
Algunos participantes recordaron ver vidrio roto que nunca estuvo presente en el video original. Los casos de recuperación de memoria reprimida ilustran dramáticamente estos procesos. Durante los años 80 y 90, miles de personas en terapia recuperaron recuerdos de abuso sexual infantil que habían supuestamente olvidado. Muchas familias fueron destrozadas por estas acusaciones. Investigación posterior sugirió que muchos de estos recuerdos fueron inadvertidamente implantados por terapeutas bien intencionados utilizando técnicas sugestivas. Sin embargo, el abuso infantil real también puede llevar a amnesia genuina, haciendo extremadamente difícil distinguir entre recuerdos auténticos recuperados y falsos recuerdos implantados. La neurociencia ha revelado que los recuerdos no son como grabaciones de video almacenadas en archivos cerebrales. En cambio, están distribuidos a través de redes de neuronas, y cada recuperación requiere reconstrucción activa. El hipocampo no almacena recuerdos completos sino que contiene índices que pueden reactivar patrones de actividad neural asociados con experiencias pasadas. Este proceso de reconstrucción es inherentemente creativo y propenso a errores. Los recuerdos flashbulb, esos recuerdos aparentemente perfectos de eventos impactantes como el 9/11 o el asesinato de JFK, ilustran vívidamente la naturaleza reconstructiva de la memoria. Las personas reportan recordar exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de estos eventos. Sin embargo, cuando los investigadores comparan relatos inmediatos con recuerdos posteriores, encuentran que incluso estos recuerdos aparentemente indelebles cambian significativamente con el tiempo. La investigación sobre memoria autobiográfica ha mostrado que tendemos a recordar nuestro pasado de maneras que apoyan nuestra identidad actual y autoestima. Los eventos positivos tienden a volverse más positivos con el tiempo, mientras que recordamos menos vívidamente experiencias que contradicen nuestra autoimagen actual. Esta revisión biográfica sirve funciones psicológicas importantes, manteniendo coherencia narrativa y bienestar emocional, pero a costa de la precisión histórica. Los estudios transculturales revelan diferencias dramáticas en cómo las personas de diferentes culturas recuerdan eventos autobiográficos. Las culturas occidentales tienden a producir recuerdos más detallados, específicos y centrados en el yo, mientras que las culturas asiáticas tienden a recordar eventos de maneras más relacionales y contextualmente ricas. Esto sugiere que incluso los procesos básicos de memoria están moldeados por marcos culturales. La era digital ha creado nuevas complejidades en la construcción de memoria. Las fotografías digitales, los posts de redes sociales y otros registros externos pueden tanto preservar como distorsionar recuerdos. Algunos estudios sugieren que tomar fotografías puede en realidad disminuir la memoria para eventos fotografiados, un fenómeno conocido como Photo-Taking Impairment Effect. Paradójicamente, nuestros esfuerzos por preservar memorias pueden estar alterándolas. Los trastornos de memoria proporcionan ventanas únicas a estos procesos. Los pacientes con síndrome de Korsakoff, causado por deficiencia severa de tiamina, a menudo crean recuerdos elaboradamente detallados pero completamente falsos para llenar lagunas en su memoria. Estos recuerdos confabulados no son mentiras intencionales sino intentos genuinos del cerebro de crear coherencia narrativa en presencia de daño masivo de memoria. La implicación legal de estas investigaciones es profunda. El sistema de justicia criminal depende heavily del testimonio de testigos oculares, pero ahora sabemos que tales testimonios son altamente maleables y pueden ser alterados por técnicas de interrogatorio, sugestión post-evento, y simplemente el paso del tiempo. DNA Evidencia ha exonerado a cientos de personas condenadas principalmente sobre la base de identificación errónea de testigos oculares. Quizás el aspecto más desconcertante de esta investigación es la implicación de que no existe un verdadero yo histórico que recordar. Si nuestros recuerdos están constantemente siendo reconstruidos basándose en nuestros estados actuales, entonces el pasado que recordamos es tanto una proyección del presente como una recuperación de eventos históricos. La memoria puede ser menos sobre preservar el pasado que sobre construir una identidad coherente que pueda navegar el presente y proyectarse hacia el futuro. El problema de la inducción moral. ¿Cómo sabemos que nuestros juicios morales son correctos? David Hume identificó el problema de la inducción en el razonamiento científico. No podemos justificar lógicamente la inferencia de casos observados a generalizaciones universales.
Este mismo problema afecta el razonamiento moral. Observamos que ciertas acciones parecen correctas o incorrectas en casos específicos, pero, ¿cómo podemos inferir principios morales universales a partir de estas observaciones particulares? Los estudios de desarrollo moral han mostrado que los niños pequeños hacen distinciones morales sorprendentemente sofisticadas antes de poder articularlas verbalmente. Los bebés de 6 meses prefieren observar personajes que ayudan sobre aquellos que lastiman, sugiriendo intuiciones morales precognitivas. Sin embargo, estas mismas intuiciones pueden llevar a juicios que consideramos moralmente problemáticos, como preferir ayudar a miembros del propio grupo sobre extraños necesitados. La investigación transcultural ha revelado tanto universales morales como variación cultural significativa. Todas las culturas parecen valorar el cuidado, la equidad, la lealtad, la autoridad, la santidad y la libertad, pero priorizan estos valores de manera diferente. Las culturas más individualistas enfatizan derechos y autonomía personal, mientras que las culturas más colectivistas priorizan deberes grupales y jerarquía social. ¿Cuál enfoque es correcto, o esta pregunta carece de sentido? Los experimentos en psicología moral han expuesto inconsistencias sistemáticas en nuestros juicios éticos. El efecto del orden de presentación puede alterar nuestras evaluaciones morales. El mismo acto puede juzgarse diferentemente dependiendo de qué otros casos consideremos primero. El encuadre puede cambiar dramáticamente las intuiciones morales. Describir una política como salvar 200 vidas versus fallar en salvar 400 vidas lleva a evaluaciones diferentes incluso cuando las consecuencias son idénticas. El problema se complica por el hecho de que las intuiciones morales parecen ser tanto evolutivamente adaptativas como potencialmente engañosas. Nuestra aversión a dañar directamente a otros probablemente evolucionó porque promovía cooperación en grupos pequeños. Sin embargo, esta misma aversión puede llevarnos a hacer distinciones éticamente irrelevantes entre matar y dejar morir, o entre daño directo e indirecto, que pueden ser contraproducentes en contextos morales modernos. Los casos de desacuerdo moral persistente entre personas igualmente reflexivas y bien informadas sugieren límites fundamentales en nuestra capacidad para alcanzar verdad moral objetiva. Los filósofos han debatido durante siglos sobre utilitarismo versus deontología, relativismo versus absolutismo moral, y otros desacuerdos fundamentales sin convergir hacia consenso. Si las personas más inteligentes y cuidadosas no pueden acordar principios morales básicos, ¿qué esperanza tenemos de conocimiento moral objetivo? La neurociencia moral ha revelado que diferentes tipos de juicios morales activan distintos sistemas cerebrales. Los juicios sobre equidad activan áreas asociadas con ira y disgusto, mientras que los juicios sobre cuidado activan sistemas empáticos. Los juicios sobre lealtad y autoridad activan sistemas diferentes. Esto sugiere que lo que experimentamos como juicios morales unificados pueden ser el producto de múltiples sistemas evolutivos que a veces entran en conflicto. Los estudios de personas con daño cerebral específico han mostrado disociaciones dramáticas en el razonamiento moral. Los pacientes con daño en el córtex prefrontal ventromedial a menudo muestran juicios morales alterados, siendo más dispuestos a respaldar acciones dañinas y maximizan bienestar general. Estos pacientes han perdido capacidad moral importante, o han sido liberados de sesgos emocionales que oscurecen el razonamiento moral claro. La historia muestra cambios dramáticos en consenso moral a través del tiempo. Prácticas que una vez fueron consideradas moralmente aceptables o incluso virtuosas, esclavitud, subordinación de mujeres, castigo físico de niños, ahora son ampliamente condenadas. Estos cambios sugieren que el progreso moral es posible, pero también plantean preguntas inquietantes. Si nuestros antepasados estaban tan equivocados sobre estas cuestiones fundamentales, ¿en qué podrían estar equivocadas nuestras convicciones morales actuales? La tecnología moderna está creando nuevos dilemas morales que nuestras intuiciones evolutivas pueden ser inadecuadas para resolver. Preguntas sobre mejoramiento genético, derechos de la inteligencia artificial, y distribución global de recursos requieren razonamiento moral que va mucho más allá de los contextos en los que evolucionaron nuestros sistemas de juicio moral. ¿Cómo podemos desarrollar métodos confiables para razonar moralmente sobre cuestiones completamente sin precedentes? Quizás el problema de la inducción moral no tiene solución, y debemos aceptar que el conocimiento moral será siempre provisional, contextual, y sujeto a revisión.
En lugar de buscar fundamentos absolutos para la moralidad, podríamos enfocarnos en desarrollar mejores procesos para el razonamiento moral, deliberación más inclusiva, mayor conciencia de nuestros propios sesgos, y disposición para cambiar de opinión cuando se nos presenta evidencia o argumentos convincentes. Neuroplasticidad y responsabilidad criminal. Si el cerebro puede cambiar fundamentalmente a lo largo de la vida, ¿cómo determinamos la responsabilidad criminal? La neuroplasticidad ha revelado que experiencias traumáticas, adicción, enfermedades mentales e incluso decisiones conscientes pueden alterar literalmente la estructura y función del cerebro. Esto plantea desafíos profundos para nuestro sistema de justicia, que tradicionalmente asume que las personas son responsables de sus acciones como agentes racionales estables. Si un criminal violento tiene un tumor cerebral que afecta su juicio, ¿es menos culpable? ¿Qué ocurre si ese daño cerebral fue causado por negligencia propia, como abuso de drogas a largo plazo? El caso de Charles Whitman resurge aquí con nueva relevancia. Su comportamiento violento correlacionó con un tumor en la amígdala, pero también había consumido anfetaminas y había experimentado estrés severo. La interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales hace imposible determinar qué proporción de su comportamiento fue culpa suya versus consecuencia de alteraciones neurológicas fuera de su control. Los estudios longitudinales de cerebros de criminales han mostrado que muchos tienen historias de trauma craneal, abuso infantil, o exposición a toxinas que alteraron su desarrollo neurológico. Sin embargo, la mayoría de las personas que experimentan estos factores de riesgo no cometen crímenes violentos. Esto sugiere que mientras el daño cerebral puede aumentar la propensión hacia el comportamiento criminal, no lo determina inevitablemente. La adicción ilustra particularmente bien estas complejidades. Las drogas alteran literalmente los circuitos cerebrales de recompensa, creando compulsiones neurobiológicas poderosas. Los adictos muestran activación reducida en áreas asociadas con autocontrol y toma de decisiones. Sin embargo, muchos adictos mantienen capacidad para el comportamiento ético en muchas áreas de sus vidas, y algunos logran recuperación a través de elección consciente y tratamiento. La neuroplasticidad también ofrece esperanza para la rehabilitación criminal. Los programas que combinan terapia cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y prácticas de atención plena pueden literalmente recablear el cerebro, fortaleciendo circuitos asociados con autocontrol y empatía. Esto sugiere que incluso criminales con alteraciones neurológicas significativas pueden potencialmente cambiar, dado el ambiente y intervenciones apropiados. Los sistemas de justicia están comenzando a incorporar evidencia neurocientífica, pero esto plantea nuevos dilemas éticos. ¿Deberían los criminales con ciertos perfiles cerebrales recibir tratamiento obligatorio en lugar de castigo? ¿Es ético usar neuroimágenes para predecir reincidencia? ¿Qué ocurre si desarrollamos técnicas para alterar directamente los cerebros de criminales para reducir su agresividad? La ilusión del progreso moral. La humanidad está progresando moralmente, o simplemente cambiamos nuestros prejuicios sin volvernos fundamentalmente más éticos. Steven Pinker argumenta que la violencia ha disminuido dramáticamente a lo largo de la historia humana, señalando la declinación de guerras, homicidios, y otras formas de violencia. Sin embargo, críticos argumentan que simplemente hemos externalizado nuestra violencia, exportándola a otros países o transformándola en formas más sutiles de opresión. La abolición de la esclavitud, la extensión de derechos a las mujeres, y el reconocimiento de derechos LGBTI parecen representar progreso moral genuino. Sin embargo, cada uno de estos cambios fue acompañado por resistencia masiva de personas que genuinamente creían estar defendiendo principios morales correctos. Los defensores de la esclavitud citaban la Biblia y argumentos sobre jerarquía natural. Los oponentes del sufragio femenino argumentaban que protegían la institución familiar sagrada. La investigación psicológica sugiere que las personas en todas las épocas experimentan sus valores morales como obviamente correctos y universalmente válidos. Esto plantea la pregunta inquietante: si las generaciones anteriores estaban tan convencidas de la corrección de prácticas que ahora consideramos abominables, ¿qué están asumiendo incorrectamente las generaciones actuales? Los estudios transculturales muestran que diferentes sociedades contemporáneas mantienen sistemas morales dramáticamente diferentes.
Las culturas que priorizan honor pueden considerar moralmente obligatorio responder a insultos con violencia, mientras que las culturas que priorizan cuidado consideran esta respuesta moralmente reprehensible. ¿Cuál perspectiva representa progreso moral, o es el concepto mismo de progreso moral culturalmente relativo? La globalización ha creado nuevas formas de daño moral que pueden ser menos visibles pero igualmente significativas que las violencias históricas. Nuestros patrones de consumo pueden perpetuar condiciones laborales explotativas en países distantes. Nuestras emisiones de carbono pueden causar sufrimiento masivo a generaciones futuras. La complejidad de estos sistemas hace difícil asignar responsabilidad moral individual, potencialmente permitiendo que continuemos causando daño mientras mantenemos autoimágenes moralmente positivas. Los avances tecnológicos continúan creando nuevos dilemas morales que nuestros marcos éticos existentes pueden ser inadecuados para abordar. La edición genética, la inteligencia artificial, y la ingeniería climática plantean preguntas sobre autonomía, dignidad humana, y responsabilidad hacia generaciones futuras que van más allá de cualquier cosa que generaciones anteriores tuvieron que considerar. El sesgo del presentismo nos lleva a juzgar el pasado según estándares contemporáneos, mientras que el sesgo de superioridad moral nos lleva a asumir que nuestros valores actuales son objetivamente correctos. Estos sesgos pueden cegarnos tanto a los logros morales genuinos del pasado como a las limitaciones morales del presente. El dilema del conocimiento peligroso. ¿Existe conocimiento que es demasiado peligroso para ser buscado o compartido? Este dilema se intensifica a medida que nuestras capacidades científicas y tecnológicas se expanden. La investigación sobre armas biológicas podría ayudar a desarrollar tratamientos para enfermedades pandémicas, pero también podría facilitar la creación de patógenos aún más letales. Los estudios sobre diferencias cognitivas entre grupos podrían informar política educativa, pero también podrían reforzar prejuicios existentes o justificar discriminación. La historia está llena de ejemplos donde la supresión del conocimiento resultó en daño masivo. La oposición de la Iglesia Católica a la astronomía heliocéntrica retrasó el progreso científico. La negación soviética de la genética mendeliana en favor de las teorías de Lysenko contribuyó a hambrunas masivas. La supresión de investigación sobre sexualidad humana ha perpetuado ignorancia que daña la salud pública y los derechos individuales. Sin embargo, también existen casos convincentes donde el conocimiento ha sido mal utilizado de maneras devastadoras. La investigación sobre diferencias raciales en inteligencia fue utilizada para justificar políticas eugénicas y genocidio. Los experimentos psicológicos sobre obediencia y conformidad fueron aplicados por regímenes totalitarios para control social. La investigación nuclear llevó tanto a energía limpia como a armas de destrucción masiva. Los científicos enfrentan dilemas éticos complejos sobre si publicar investigación con aplicaciones de doble uso. Los estudios sobre patógenos aviarios que pueden transmitirse entre humanos podrían ayudar a prepararnos para pandemias naturales, pero también podrían proporcionar planos para bioterroristas. La investigación sobre vulnerabilidades en sistemas de computadora puede mejorar la ciberseguridad, pero también facilita ciberataques. El problema se complica por el hecho de que es a menudo imposible predecir qué investigación tendrá aplicaciones peligrosas. La investigación básica sobre fisión nuclear fue motivada por curiosidad científica, no por deseos de crear armas. Los estudios sobre redes sociales fueron diseñados para entender comportamiento humano, no para facilitar manipulación política. El conocimiento que parece benigno en el momento de su descubrimiento puede volverse peligroso cuando se combina con otros desarrollos. La democratización del conocimiento a través de Internet ha intensificado estos dilemas. Información que una vez estaba restringida a pequeños círculos de especialistas ahora está ampliamente disponible. Las instrucciones para crear explosivos, producir drogas sintéticas, o hackear sistemas de computadora están disponibles con búsquedas simples. ¿Deberían las plataformas digitales censurar tal información, o la libertad de información requiere tolerancia hacia usos potencialmente dañinos? Los sesgos cognitivos complican estos juicios. Tendemos a sobreestimar los riesgos de tecnologías nuevas y subestimar los riesgos de tecnologías familiares. Nuestras evaluaciones de conocimiento, peligroso, están influenciadas por miedos contemporáneos más que evaluaciones objetivas de probabilidades y consecuencias.
Los debates sobre modificación genética, energía nuclear e inteligencia artificial a menudo reflejan tanto ansiedades culturales como evaluaciones científicas racionales.